Así que quieres hacer un robot y quieres que se vea cool, pero pensar en el diseño que tendrá cada pieza y que de paso tengan que encajar es un fucking dolor de cabeza. Lo sé, es frustrante querer modelar uno y terminar haciendo basura como esta. Así que te daré una pequeña receta para este problema. Aunque quedan advertidos que no es el mejor método del mundo, pero si te sirve en buena hora, y si no, entonces hazlo como quieras, ese ya no es asunto mío. ¿Trato hecho? Excelente. Primero lo primero, ¿cómo quieres que se vea? Alto, delgado, gordo, cuadrado, épico, aterrador, etcétera. Así que primero buscamos referencias. Estas me servirán. En mi caso será de aspecto humano, así que para facilitarme las cosas me voy a la página de Mixamo y en animaciones busco el T-Pose. Download Without Skin y lo descargamos. Ahora en Blender lo importamos en File, Import, FBX y ahí lo tenemos. ¿Y esto para qué? Tranquilo, no es tan necesario. Si tienes pensada otra forma, ya tú le haces el rig al final si gustas. Esto de momento me servirá de base. Traeré mis referencias aquí porque no tengo dos monitores. Pam pam pam. Ok, añadimos un cubo y le damos un modificador de Subdivision Surface. En 2 está bien. Bien, primero para empezar a crear nuestro robot debemos ver nuestras referencias y ver qué forma tiene, cómo se divide cada parte. Traten de entender la estructura en general. Bien, en mi caso es un poco grueso del torso, así que trato de hacerlo así más o menos. Yo les sugiero recrear el torso en 2 partes. Muy bien, más o menos así. Ahora voy con el brazo. No junten las partes el uno con el otro. Traten de tener un espacio entre ellos donde irá cada articulación. Si su robot tendrá dedos como el mío, le crean también cada falange de los dedos. Y si estás trabajando con el mismo esqueleto de Mixamo que yo, repito, no tomes en cuenta el último hueso de los dedos, ya que en una forma humana solo tenemos 3 falanges por dedo. Vamos con la pierna y en el pie igualmente no tomes en cuenta el último hueso. La cabeza igual, va aquí. Para completar el otro lado, mi robot es simétrico, así que usaré el modificador Mirror para completar los brazos y piernas. Está bien en el eje X en mi caso. En Mirror Object selecciono mi esqueleto. Bien, pero me da pereza tener que hacer eso con cada una de las piezas. A ese paso seré un anciano en un parpadeo, así que selecciono todo lo que quiero que tenga el mirror. Seleccionan al último su objeto con el modificador. Le dan a Control L y en Copy Modifiers. Por favor no hagan lo que yo, que como un imbécil le apliqué el mirror al torso y a la cabeza. Recién acabo de darme cuenta. Solo al brazo y la pierna, por favor. Muy bien, un Shade Smooth a todo. Bien, necesito un material. En Shading le creo un nuevo material. Seleccionan el Principal BSDF y le dan a Control T, eso con el addon No Through Angler activado. Deben tener eso siempre activado. En su Image Texture seleccionan alguna textura metálica que tengan. Yo usaré la foto de una puerta de metal. Ok, ahora se van a Edit Mode, seleccionan todo con A, presionan U, Unwrap y Smart UV Project. Ok, se ve horrible, lo sé, pero ya verán que eso no importará mucho al final. Ahora, para no hacerlo todo uno por uno, porque de nuevo no quiero ser un anciano aún, seleccionan todos sus objetos, Control A, escala y rotación. Se van a Edit Mode y le hacen un Smart UV Project a todo, vuelta a modo objeto y seleccionan al último sujeto con el material. Le dan a Control L y en Link Materials. Ya está. De hecho, no necesito el esqueleto por ahora, así que adiós por el momento. Ahora sí, vamos a la segunda fase. De nuevo veremos las referencias y ahora nos fijaremos en algunos detalles más concretos. Este tiene una cosa en el cuello que me gusta. Este otro tiene la misma cosa en el cuello, pero abierto. Y estas otras cosas para los hombros. Por favor, no me sé el nombre, por eso les digo cosas. Me gusta el casco de este. Un poco más de lo mismo. Así que eso haré. Le crearé esa cosa del cuello. Algo simple, sin complicarse tanto la vida. Esta cosa para los hombros. Por favor, dígame cómo se llaman esas cosas. No me sé sus nombres. Sigo diciendo cosas. Un casco muy simple, sin tanta complicación. Unos ojos. Esta cosa aquí. Estas otras cosas para proteger las posaderas. Otra cosa más en las rodillas. Digámosle rodilleras. Por favor, comenten cosa en la caja de comentarios si tampoco se saben los nombres. Y un detallito extra para la cara, que viéndolo ahora no sé qué se supone que es. Genial, no tengo ni fruta idea de lo que estoy haciendo, pero confiaré en el proceso. Copiaré el mismo material a estas piezas y hablando de material me estoy olvidando de eso. En el Shader Editor conecto la imagen a un nodo bump. En el High le conecto al normal del Principal BSDF, le bajo el strength, luego de nuevo la imagen a un color ramp y este al roughness. Y ya editan el ramp como mejor les parezca. Le subo el
metálica al máximo porque se supone que es de metal en mi caso. Creo que está bien así. Un poco más grueso esos dedos. Un material emisivo para los ojos. Perfecto, no se ve bien aún, pero ahora viene la parte divertida y en donde nuestro robot tomará forma. Pero para ello vamos a necesitar de ciertos recursos. Para este paso usaré un montón de objetos aleatorios y para mi caso usaré mi propio paquete de basura, que si quieres saber cómo se hacen, no te preocupes. En este video te enseño la técnica que yo uso para hacer estos objetos, pero si no quieres modelarlos desde cero, puedes buscar por internet o también si gustas te comparto mi propio paquete de Griblis en mi Patreon. Tengo una primera versión de varios de estos objetos y un segundo paquete con más basura para que puedas trabajar. En total más de 100 objetos de pura chatarra industrial, no sé, pero ahí lo tienes. Y hablando de Patreon, quiero dar gracias a los miembros del Patreon, Christopher Sánchez y Gabriel Petigroso, por formar parte de nivel 2 de Patreon. Gracias caballeros por el apoyo, eso realmente me motiva a seguir adelante con este proyecto. Bien, entonces lo que haremos ahora será distribuir toda esa basura por cada parte del cuerpo de nuestro robot. Traten de que tenga sentido y no los coloquen de manera que eventualmente los objetos choquen entre ellos, o al menos no demasiado. No queremos al momento de animar que haya partes traspasando otras partes. Traten de ser prudentes con este paso, pero también diviértanse, ya que esto es como jugar a armar tu propio juguete. Para las articulaciones usaré estas piezas cilíndricas, aunque también puedes usar esferas, suele ser más conveniente. Me gusta, pero para no tener que hacer el otro lado, de nuevo le haremos un mirror a todos esos objetos usando los mismos pasos que ya te enseñé antes. Excelente, me encanta. Podríamos dejarlo así, pero quiero agregarle unos últimos detalles. Viendo aquí mi referencia, parece que también podría agregarle algunos cables a mi robot, como se muestra aquí. Así que haremos eso. Añado una curva Bezier, me voy a Edit Mode y elimino todas las vértices. Vista lateral, selecciono la herramienta Draw y empiezo a dibujar mis cables por las zonas donde irán. Se van a las propiedades de la curva y en Geometry les suben al depth para darle volumen y que parezca un cable. Los acomodo en las zonas donde irán, más cables para la cabeza y otras más en las extremidades. Y un cable grueso en el torso. Ahora le pueden añadir un material simple para esos cables. Nuevo material. En el base color elijo un color oscuro, añaden un noise texture y un color ramp. Conectan el noise en el ramp y el ramp al roughness. Le subo la escala del noise a 100, le doy más contraste ajustando el color ramp, añado un nodo bump, conectan el color ramp al height del bump y el bump al normal. Le bajo la fuerza a 0.1 y listo, ya tienes cables. Claro que si eres más experienciado puedes ponerte más creativo y crear algún material diferente para darle más estilo. Cool. Bien, ahora lo que debemos hacer es unir cada una de estas piezas con la base que hemos creado. Así que primero lo que haremos será aplicar los modificadores y para ello seleccionan todo, clic derecho y Convert to Mesh. Ya se aplicó, pero el problema ahora es que cada pieza del lado derecho e izquierdo son uno solo y no queremos eso. Queremos que sean piezas separadas. Para ello seleccionan todo de nuevo, se van a Edit Mode, seleccionan todo con A, presionan P y By Loose Parts. Ahora sí, en el modo objeto vemos que ya son piezas separadas. Ahora otra cosa más, voy a esconder mis Griblis por el momento. Bien, la cosa es que las partes de este lado no tienen el origen en el centro y es que al haberlos separado su origen quedó del lado opuesto y tampoco queremos eso. Así que para eso seleccionan todas las partes de ese lado, clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Perfecto, eso está mucho mejor. Ahora lo que harán será seleccionar cada pieza que corresponda con cada parte del cuerpo. En este caso empezaré primero con el muslo. Seleccionan al final su pieza base, Control J y listo, ya son uno solo. Uy, me olvidé de unos cuantos. Ahora sí, esto es lo que queremos. Lo ocultaré con H para no confundirme y hacen eso con cada parte del cuerpo. U, I, A, U, I, A. Alt H para revelar todo de nuevo. Perfecto, todo es más simple así. Bien, llegó el momento de emparentar nuestro modelo con el rig. Seleccionan su rig, se van al modo pose, seleccionan el hueso que emparentarán. Yo empezaré primero con el brazo, vuelven al modo objeto y seleccionan la parte del cuerpo que corresponda con el hueso que seleccionaron. Luego con Shift seleccionan al último su rig, presionan Control P y le dan a Bone. En el modo pose, como puedes ver, esa parte está emparentada al hueso correctamente.
Magnífico, ahora repite los mismos pasos para el resto y siempre comprueba que esté funcionando bien. Excelente, ya casi está. Solo falta ahora los cables. Como ven, no se mueve con el rig, y si lo convierten en mesh y lo unen con las piezas, tampoco funcionará correctamente. Así que para que quede bien, iremos paso a paso. Mis cables en este caso tienen un modificador mirror para completar el otro lado, pero el problema con eso es que al momento de moverse, el lado contrario se moverá de manera que no tiene sentido, y no puedo aplicar el modificador porque es una curva, así que adiós mirror. Y en su lugar lo que haremos será duplicarlo con Shift D, clic derecho para cancelar la posición, le dan a S, X y luego -1. Ahora sí, ya está completo el otro lado. Casi olvido algo importante. Sus curvas solo deben tener 2 vértices, uno para cada punta de la curva. No debe haber, repito, no debe haber vértices intermedios. Guarden eso en su maravilloso cerebro. Bien, ahora seleccionan uno de sus vértices y no solo eso, sino también, ojo con eso, deben seleccionar también sus gizmos, los 3 puntos a la vez. Presionan Control H y le dan a Hook to New Object. En modo objeto tienen ahora un empty que controla ese punto de la curva. Seleccionan el empty y al último su pieza a la que irá pegada, en mi caso la cabeza. Le dan a Control P y en Object Keep Transform. Ahora cuando muevo la cabeza ese cable se mueve correctamente. Ajá. Ahora hacen eso con el resto de los cables. Y recuerden emparentar los empties con cada parte del cuerpo donde corresponde. Por ejemplo, la otra punta de los cables de la cabeza lo emparento con el torso para que se mueva correctamente. Y listo, y acabé. Maravilloso. Estoy orgulloso de mi horrorosa creación. Ahora puedes hacerle un rig completo a tu esqueleto o hacerle un rig desde cero dependiendo de la forma en la que hicieron su robot. Yep. Mueve la cintura. I believe I can fly. Un DJ. No, ¿qué carajos estás haciendo? Veamos qué tenemos en Mixamo. Unas luces. Eso, baila para mí, muchacho. Si quieren saber cómo hago esto, pueden verse mi video de animación en 5 días. Allí les explico de forma rápida cómo se hacen estas cosas. Saben, el barrio está un poco descuidado por aquí. Oh, no. Ya no. Mi amigo aquí ahora cuida del lugar. Genial, bro. Sigue así. Y bueno, damas y caballos, ya me tengo que ir. Espero que esto les haya servido. Así que mi nuevo amigo y yo te enviamos un saludo. Y de hecho este también estará disponible en mi Patreon por si lo quieres. Y bueno, ahora haz el tuyo. Pero recuerda que esas piezas no se harán solas. Así que aquí te dejo un video donde te enseño esa técnica para hacer estas piezas de forma rápida y sencilla. O recuerda también que tienes el Patreon para facilitarte más la vida. El link estará en la descripción. Y bueno, adiós. Tomen agua.